Descubierto el increíble secreto que transformó mi vida en 30 días. Una historia CONMOVEDORA. Miguel, un hombre de 45 años, se sentaba en su campo arrasado, observando los restos de lo que alguna vez fue su orgullo. Las lluvias severas lo habían dejado devastado, y su anhelo de ser ingeniero agrónomo se evaporaba lentamente como el rocío al sol. La vida en el pequeño pueblo donde había crecido se había convertido en una rutina monótona de jornadas arduas, sacrificios y una lucha constante por mantener a su familia a flote. La frustración anidaba en su pecho, martillando su mente con preguntas incómodas. ¿Realmente era posible cambiar su destino? ¿Había alguna manera de escapar de este ciclo interminable de desilusión? Cada día al amanecer, el mismo dilema lo atormentaba: seguir el camino que le había legado su familia o arriesgarse a dar un giro inesperado a su vida. Sentado, absorto en sus pensamientos, sentía como una sombra de impotencia lo consumía. De repente, apareció doña Rosa, la anciana del pueblo, buscando su morada. Con un gesto que expresaba compasión, le habló sobre un diario que perteneció a su abuelo, un hombre que, a pesar de las adversidades, cultivó no solo la tierra, sino también la determinación. «Ese diario tiene el poder de cambiar tu vida», le susurró, dejando la promesa suspendida en el aire. Miguel, escéptico, tomó el cuaderno con manos temblorosas. Mientras le daba la vuelta, su mente se debatía entre el escepticismo y la esperanza. ¿Podría el pasado de su abuelo ofrecerle una solución? Las primeras páginas estaban llenas de técnicas y metodologías, pero también de historias de valor y tenacidad. Al leer, su corazón se aceleraba y cada palabra parecía conectado con su propia vida. Sin embargo, una voz interna lo cuestionaba: ¿y si es en vano? ¿Qué pasará si fracasas de nuevo? Una oscura capa de dudas lo envolvía, incrementando la presión. La mirada de sus vecinos, llenos de escepticismo, pugnaba en su mente. ¿Qué puede enseñarnos un hombre que ha perdido tantas veces?, resonaban en sus oídos. Esa incredulidad lo atravesaba como un puñal. Sin embargo, en el fondo, una chispa de determinación creciente empezaba a iluminar su interior. Miguel sabía que debía actuar, pero el miedo a fracasar nuevamente lo mantenía paralizado. Respiraba con dificultad, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la presión crecía. Visiones de su abuelo lo guiaban, pero la constante duda lo perseguía: ¿podría realmente revertir la situación? Las palabras del diario lo instaban a innovar y experimentar, pero su miedo al juicio lo mantenía atado. Enfrentar la mirada crítica de aquellos que ya habían perdido la fe en él era aterrador. Justo en el punto álgido de su indecisión, se sintió abrumado. La voz de su familia resonaba en su mente. ¿Por qué seguir intentándolo, papá? Al final de cada jornada, Miguel dudaba. Su deseo de avanzar chocaba con su temor al ridículo. Atrapado en su pensamiento, se le hizo difícil dormir. La angustia lo envolvía como un manto opresivo mientras ansiaba el momento de romper el silencio con una decisión. El momento en que finalmente respondería a su pueblo y a sí mismo. La lluvia caía suavemente, apagando su jardín y añadiendo pesadez a su corazón. La tormenta que se avecinaba en su alma parecía más temible que cualquier adversidad conocida. Y en ese instante, comprendía que estaba en la cuerda floja: un paso, y podría caer en el abismo de la desesperación, o, por el contrario, alzarse hacia la luz de una oportunidad. Una mañana, Miguel despertó antes del amanecer, su mente aún atormentada por los dilemas de la noche anterior. Las palabras del diario resonaban en su cabeza: la única forma de fallar es no intentarlo. Con decisión, se levantó de la cama, listo para enfrentar la incertidumbre que lo rodeaba. La estrategia de su abuelo giraba en su mente como un mantra, instándolo a dar el primer paso.
Se dirigió al campo, el aroma terroso de la tierra humedecida por la lluvia llenando sus pulmones. Lejos de ser un lugar de desesperanza, comenzó a imaginárselo como un lienzo en blanco, uno que él podía transformar. Decidido a aplicar las enseñanzas del diario, Miguel comenzó a anotar una lista de cosas que deseaba cambiar en su vida. En lugar de ser un apéndice de su legado familiar, se proyectaba como un arquitecto de su propio destino. La primera tarea fue definir su enfoque. Sabía que los métodos tradicionales ya no funcionaban, necesitaba innovar. Con cada una de las páginas del diario que devoraba, se sentía más empoderado, más capaz de desarrollar una ruta alternativa que lo conduciría a realizar sus aspiraciones de ser ingeniero agrónomo. Miguel empezó a implementar pequeños cambios. Al combinar técnicas modernas con prácticas ancestrales, se sentía inundado por una oleada de creatividad. Dedicar parte de su día a investigar nuevas metodologías en línea le abrió un mundo de posibilidades. Se sumergió en cursos de cultivo sostenible, prácticas de rotación de cultivos y técnicas de irrigación innovadoras. En su mente, la noción de fracaso comenzaba a desvanecerse, reemplazada por el deseo ardiente de hacer algo diferente. Sin embargo, había un obstáculo persistente: el juicio de su entorno. Era un eco que reverberaba en su cabeza, alimentado por las miradas escépticas de sus vecinos. Pero cada crítica pasaba a ser un impulso en lugar de un freno. De alguna manera, Miguel decidió convertir la vergüenza en su combustible. Al mirar a su alrededor, veía rostros de incredulidad, pero también el atisbo de una esperanza que él podría encender en otros. Si yo puedo hacerlo, tal vez ellos también, reflexionaba con cada semana que pasaba. La transformación de su campo se hacía evidente. La vida comenzó a brotar de entre los restos de sus fracasos anteriores. Era un espectáculo que atraía la curiosidad de algunos aldeanos, quienes comenzaban a dejar las críticas de lado. Algunos se atrevían a preguntarle sobre sus métodos, otros incluso le ofrecían colaboración. Este cambio, por pequeño que fuera, comenzaba a cimentar su autoestima día tras día. Miguel avanzaba hacia un nuevo horizonte. Sin embargo, en la cúspide de su evolución, una revelación inquietante surgió: había comenzado a formar una conexión con aquellos que alguna vez lo habían menospreciado. La idea de abrir sus puertas a intervenciones más arriesgadas se fue consolidando. Con un deseo encarnado de enfrentar su denuncia social propia, se dio cuenta de que su mayor desafío ya no era solo el tiempo o la tecnología, sino la necesidad de encontrar aliados genuinos. A medida que el sol se ocultaba cada tarde, Miguel sentía como el futuro se tornaba más promisorio, pero también más aterrador. ¿Estaba preparado para dar el siguiente paso y compartir su conocimiento? Se debatía entre la tentación de renunciar al conformismo y el miedo de ser vulnerable ante los demás. La noche se cernía sobre el campo iluminado, y sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de presentar su nuevo enfoque en una reunión del pueblo. El temor a la resistencia lo frenaba, pero su deseo de superar las adversidades lo empujaba hacia adelante. ¿Sería capaz de mostrarles que había una forma diferente de cultivar, o esta también sería una batalla perdida? Justo en ese instante, se dio cuenta de que el momento de dar el siguiente gran paso estaba cerca. La decisión lo aguardaba. Miguel se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. La reunión del pueblo no solo era un evento, era una prueba de su evolución personal y profesional. Cada paso hacia la ciudad, bajo el sol naciente, resonaba como un eco de su viaje interior. Sintió la presión de los ojos del pasado sobre él mientras avanzaba, recordando las palabras que le habían sido grabadas en la mente a lo largo de los años: no puede ser diferente. Sin embargo, el fuego en su interior lo impulsaba a llegar más lejos. Al llegar al centro comunitario, notó la incomodidad palpable en el ambiente. Los aldeanos estaban agrupados, sus murmullos eran un rompecabezas de dudas e incertidumbres. Miguel se tomó un momento para respirar hondo, casi buscando la calma en medio del caos. Recordó el enfoque que había estado trabajando con tanto esmero: transformar la adversidad en oportunidad. Era un concepto que debía dejar de ser solo teoría y convertirse en acción. Se acercó al estrado, sintiendo el peso de las miradas fijas en él. Su voz tembló ligeramente al inicio, pero a medida que desarrollaba su presentación, la confianza iba ganando terreno. Comenzó por compartir las innovaciones que había implementado en su propio campo, cada método una pieza de su rompecabezas personal.
habló de la rotación de cultivos y cómo esta práctica no solo mejoraba la producción, sino que también restauraba la salud del suelo. Miradas incrédulas comenzaron a encontrar espacio para la curiosidad. Algunos de los aldeanos comenzaron a inquietarse, murmullos de descontento se escucharon. Pero Miguel no se detuvo. Dedicándose a desarrollar su argumento, compartió los resultados de su trabajo. Mencionó sus informes y el crecimiento tangible que había logrado en el terreno. Con cada dato, su pasión se hacía más palpable, como si la energía de su compromiso pudiera contagiar a los demás. Más que un discurso, estaba tejiendo un puente entre su yo actual y quienes había sido. No obstante, había un punto crítico en su presentación que lo hizo vacilar. El cuestionamiento de un anciano, voz respetada en la comunidad, resonó como un trueno. ¿Por qué deberíamos confiar en ti, joven? Has traído nada más que cambio, y el cambio asusta. Miguel sintió la húmeda presión de su respiración. Esa pregunta, que en el pasado habría sido una daga en su confianza, ahora era un reto que estaba preparado para enfrentar. Respiró hondo y se adentró en su propia vulnerabilidad, explicando cómo sus fracasos lo habían llevado a buscar respuestas. Relató cómo el fracaso había sido un maestro paciente, llevando a la revelación de que el verdadero crecimiento ocurre a través de la capacidad de arriesgarse. A medida que expuso su historia, pasó de ser simplemente un joven innovador a un defensor de un cambio necesario y humano. Al terminar, el silencio se instaló momentáneamente mirando esos rostros, unos incrédulos, otros escépticos. Vio oportunidades. Por primera vez, no tenía miedo al rechazo, sino que se sintió inspirado por la posibilidad de desafiar el legado de conformismo. El impulso se avivó en su interior, no estaba solo en el campo de batalla. Sus propias inseguridades habían comenzado a transformarse en una poderosa armadura. La reunión terminó, y mientras la multitud empezaba a dispersarse, Miguel se dio cuenta de que constataba un cambio decisivo. Aunque no todos aceptaron su perspectiva, algunos le buscaron para dialogar sobre su trabajo. Luces de curiosidad comenzaban a brillar. Sin embargo, un reto mayor se cernía, el posible rechazo de su familia. ¿Serían capaces de aceptar su evolución? ¿O su búsqueda de nuevas formas de enfrentar la agricultura catapultaría una nueva división en su núcleo familiar? Con este dilema en mente, Miguel abandonó el lugar, sintiendo que la tormenta de emociones apenas comenzaba a desatarse. No solo se trataba de su camino, sino también de las conexiones que había empezado a edificar. A medida que la noche caía, la interrogante más profunda se apoderó de él. ¿Cómo lidiaría con la resistencia en casa? La decisión que tendría que tomar era inminente, y marcaría el siguiente capítulo de su vida. La noche pareció consumir a Miguel en una batalla silenciosa consigo mismo. Su hogar, un refugio repleto de memorias y expectativas, se tornó en un campo de minería emocional. ¿Cómo compartiría sus logros y ambiciones con quienes lo habían conocido siempre como el hijo que seguía los pasos trazados por su padre? La imagen de su familia lo asaltó, tensando cada fibra de su ser. Su padre, un hombre arraigado en la tradición, había dedicado su vida a un método que ahora Miguel se atrevía a cuestionar. Debía encontrar las palabras precisas. No solo eran palabras, eran la clave para abrir la puerta hacia la aceptación. Durante los siguientes días, trabajó en su estrategia de comunicación. No bastaba con enunciar datos o avances, tenía que apelar a las emociones de su familia. Demostrar cómo el cambio podría beneficiar no solo su vida, sino la de todos en su hogar. Regaló horas a la reflexión, escribiendo y reevaluando cada frase, cada concepto que desearía transmitir. Quería que su padre comprendiera que su intención no era desafiarlo, sino más bien expandir las posibilidades. Esa noche, mientras el viento soplaba con seriedad, Miguel se sentó a la mesa familiar, respirando profundamente. El aroma del guiso que su madre había preparado impregnaba el aire, una evocación de calidez que contrastaba con el frío de su interrogar interno. La mirada de su padre, firme y expectante, le urgía a comenzar. Con voz entrecortada, Miguel comenzó a compartir sus ideas sobre la rotación de cultivos, las prácticas sostenibles que podría implementar en las tierras familiares. A medida que lanzaba cada argumento, sintió que experimentaba una mezcla de temor y determinación. La reacción de su padre fue la primera prueba de su nuevo camino.
Con un gesto despectivo, el anciano cortó la charla: cambia el rumbo de generaciones en nombre de qué, hijo mío. El golpe a su vulnerabilidad resonó, pero en lugar de rendirse, Miguel apretó los dientes, decidido a no dejar que el desafío lo detuviera. Se concentró en el porqué, la salud del suelo, el bienestar económico y, más que nada, la promesa de un futuro diferente que sus hermanos pudieran heredar. Esta vez, su voz se tornó firme, como anclada en una verdad más profunda. Los ojos de su madre se llenaron de admiración, pero la frialdad de su padre podía sentirse como un manto que amenazaba con aplastarlo. No estoy aquí para derribar lo que hemos construido. Estoy aquí para levantarnos juntos, exclamó, sintiendo cómo las palabras se escapaban con su esencia. El silencio era pesado. Cada suspiro en la habitación parecía representar los años de historia familiar, el sacrificio de su padre, el amor y la dedicación de su madre. En esos momentos de calma, Miguel se dio cuenta de que no solo se trataba de su evolución, sino de la necesidad de ser escuchado. Todo lo que quería era que su familia viera la luz al final del túnel que él había empezado a vislumbrar. Cuando su padre finalmente habló, sus palabras eran cautelosas. Tal vez haya algo que considerar, pero debes demostrar que tus ideas valen más que tus palabras, dijo con un tono que conjuró tanto duda como esperanza. Para Miguel era un comienzo, la aceptación no se forjaría de un instante a otro, pero había echado las bases. Ella se arremolinaba en su mente: el conflicto no solo se daría en casa, sino fuera de esas paredes. Sus acérrimos opositores esperaban un desliz, y la presión de ser un pionero crecía. Sin embargo, la decisión de su padre le había demostrado que la resistencia podía ser parte del proceso de aceptación. Al caer la noche, se sintió liberado, aunque la batalla apenas comenzaba. La necesidad de probarse a sí mismo y a los demás era inminente. Miguel decidió que saldría a buscar alianzas en el pueblo, en los confines de su propia comunidad, para cimentar su visión. Tenía que ir más allá de las conversaciones familiares, necesitaba un cambio tangible que fortaleciera su caso y abriera corazones. Pero una sombra de desconfianza se cernía sobre él: ¿podría realmente lograr lo que se había propuesto? La idea de fracasar nuevamente, esta vez con su propio hogar en la línea, lo perseguía. Las preguntas dieron lugar a un nuevo dilema: ¿cómo cimentar su misión en un entorno donde la tradición se ceñía como una muralla? Frente a esta inquietud, Miguel visualizó su camino hacia adelante. Sabía que debía enfrentarse a los detractores, incluso a los suyos, y demostrar que era posible cambiar lo que parecía inamovible. El momento crucial de su vida se acercaba, y a medida que la luna brillaba intensamente, comprendió que se trataba de un viaje cuya resistencia marcaría no solo su futuro, sino su esencia misma. Un nuevo panorama aparecía ante él: la necesidad de encontrar aliados, convencer escépticos. La confrontación no solo giraba en torno a su familia, sino al mundo exterior que lo aguardaba. Entonces, la pregunta volvió a asomarse: ¿estaba Miguel realmente listo para avanzar hacia un futuro incierto? ¿O las sombras del pasado lo consumirían? Miguel se encontraba de pie en el centro del mercado del pueblo, rodeado de un mar de rostros que iban y venían, cada uno sumido en sus propias preocupaciones y rutinas. Sentía una mezcla de nervios y expectativa al contemplar la misión que se había trazado. Debía convencer a sus vecinos de que el cambio era no solo necesario, sino posible. Los ecos de su conversación en casa aún resonaban en su cabeza. Ahora, debía materializar su defensa. El bullicio del mercado le ofrecía una atmósfera cargada de oportunidades, pero el miedo a ser rechazado lo anclaba al suelo. Miguel comenzó a caminar, observando a los productores de la localidad, quienes intercambiaban mercancías y sabiduría. Era el momento de dar el primer paso. Decidió acercarse a don Ramón, un agricultor respetado y amigo de su padre. «Don Ramón, ¿podría hablar un momento?», preguntó Miguel, notando cómo se le aceleraba el pulso. El anciano lo miró con curiosidad, pero también con una pizca de escepticismo ante la insistencia del joven. «¿Acaso hay algo que no entienden los jóvenes?», inquirió don Ramón con tono burlón, aunque en su mirada había un atisbo de interés. Respirando hondo, Miguel se adentró en su discurso sobre la rotación de cultivos y la sostenibilidad. Le habló de las nuevas técnicas que había estudiado, de los beneficios inmediatos que podrían cosecharse si se adoptaran prácticas más respetuosas con el medio ambiente.
Sin embargo, a pesar de su pasión, cada palabra parecía fluir en un océano de dudas. Don Ramón lo escuchaba, pero su rostro no dejaba entrever una reflexión positiva. Con cada argumento presentado, Miguel sentía que daba un manguito más a la cuerda de su compromiso. Sin embargo, la realidad era un golpe duro. Don Ramón simplemente respondió con una risa ahogada, una reacción que caló hondo en Miguel. «Hijo, a los viejos no nos engañan esas historias. El campo ha hablado siempre y con él se vive», dijo, dejando a Miguel un tanto desarmado. Miguel sintió como si el aire se le escapara. ¿Era esa la percepción que tenían los demás? ¿Las claras evidencias científicas de sus investigaciones no eran suficiente respaldo? La frustración comenzó a incitarle nuevas emociones. No podía permitir que un rechazo aplastara su deseo de innovar. Buscó la manera de convertir esa oposición en motivación. Con el tiempo apremiando, se propuso regresar al mercado y hacer visible su propuesta mediante ejemplos concretos. Contactó a aquellos que habían experimentado cambios exitosos en sus tierras, a pequeños agricultores que habían dado el salto hacia técnicas alternativas. Su determinación le ofreció un nuevo plan: organizar una reunión en la plaza del pueblo, donde la comunidad pudiera escuchar historias reales de triunfo y transformación. Días más tarde, con el apoyo de algunos amigos y aliados en la comunidad, Miguel se encontraba en pie frente a un grupo creciente de personas. El desasosiego lo envolvía, pero esta vez se sentía más preparado. Compartió relatos de quienes habían cambiado su versión de la agricultura, como la salud del suelo se tradujo en producción más abundante, provisiones más saludables y, en última instancia, bienestar económico. De pronto, sintió que había una conexión, una chispa de curiosidad entre el público. Algunas miradas escépticas comenzaron a entrechocar con gestos de aceptación. Miguel, mientras hablaba, sintió que la atmósfera cambiaba, que las palabras que una vez le habían sido denegadas, eran ahora vehículo de esperanza. Sin embargo, justo cuando empezaba a creer que estaba logrado un avance, se escuchó una voz firme y conocida entre la multitud. Era su padre. La mirada desafiante que arrojó Miguel le recordó la presión que llevaba en su hombro. ¿Estaba su propio padre dispuesto a escuchar lo que él consideraba revelador, o lo vería como un desafío más? La tensión se palpaba en el ambiente. Miguel supo que ese era el momento decisivo. No solo estaba ante su comunidad, sino enfrentando su propio miedo al rechazo familiar. El viejo mantel de la tradición lo acechaba. «¿Qué estás haciendo aquí, hijo?», preguntó su padre con un tono que desnudó la ansiedad latente de Miguel. Y en ese instante, comprendió que debía confrontar sus propios miedos. No solo con su padre, sino con todos, mostrar la fortaleza de su visión a través de su corazón. En la búsqueda de su lugar en el mundo, los lazos familiares se entrelazan entre dudas y decisiones. Miguel sintió que se precipitaba sobre un abismo, y comprendió que la batalla por su futuro y su esencia apenas estaba comenzando. La dirección que tomaría a continuación no solo influiría en su sueño, sino también en el destino de su relación con su padre. Estaba a punto de ver si la verdad que llevaba dentro podría florecer o si el peso de lo viejo podría ser demasiado para soportar. Justo cuando se preparaba para hablar, una pregunta lo atravesó: ¿realmente estaba listo para arriesgarlo todo? La mirada de su padre era una tormenta oscura, una amalgama de desconcierto y desafío. Miguel sentía que el peso de la palabra no pronunciada lo oprimía. Había pasado tanto tiempo buscando la forma de expresarse, de convencer a los demás, pero ahora su propia familia representaba el mayor obstáculo. La incertidumbre dibujó surcos profundos en su frente, mientras un sudor frío le recorría la espalda. Fue un instante, pero en su mente se presentaron múltiples opciones: desplomarse bajo la presión, cambiar de tema o, por el contrario, sostener su postura y combatir el miedo con la verdad de su convicción. Sabía que esta confrontación no solo era crucial para su futuro profesional, sino también para la relación con su padre que se había desgastado con los años. Decidió hablar, su voz emergió temblorosa, pero decidida. «Papá, estoy tratando de abrir un camino. No quiero que el pasado nos limite». Su voz resonó como un eco ante la multitud. Sintió a los presentes contener la respiración, como si ellos también esperaran que el mundo se detuviera en ese momento. Los murmullos entre la gente aumentaron. Algunas personas presionaban por escuchar más.
Miguel se sentía en medio de la tormenta. Su padre como el rayo que podía desatar una catástrofe o permitirle navegar hacia la calma. La incertidumbre creció mientras su padre se cruzaba de brazos, su postura rígida como un pilar en el viento. ¿Quieres cambiar tradiciones que han funcionado por generaciones? ¿Has pensado en las consecuencias?, planteó el padre con una voz que retumbó. La señal de advertencia era evidente, él no solo cuestionaba las nuevas ideas de su hijo, sino que advertía sobre lo que forzar un cambio podría significar para la familia. Pero lo que no sé, y lo que quizás no sabes tú, es que las tradiciones pueden adaptarse. No estoy aquí para desplazar la historia, sino para construir sobre ella, Miguel respondió, sintiendo como su determinación arrastraba consigo la duda, la tensión era palpable. Sin embargo, la curiosidad de algunos vecinos comenzaba a acentuarse. Entre los murmullos de sorpresa, Miguel tuvo una revelación. No podía depender únicamente de la lógica científica. Necesitaba demostrar que sus ideas funcionaban y que podrían beneficiar no solo su futuro, sino también el de su padre. Papá, yo te respeto, pero si llegamos a cambiar no significa que descartemos lo que aprendiste. Tomemos un campo y experimentemos juntos, solo por un tiempo. Si fracasa, me detendré. Pero si tiene éxito, reconozcamos juntos el cambio, propuso. Su respiración era controlada, pero su corazón latía acelerado. Los murmullos se acallaron momentáneamente y la mirada de su padre se tornó inquisitiva. Miguel sintió que la puerta, aunque entreabierta, se ofrecía como una oportunidad. Era un desafío osado, quizás demasiado para un encuentro tan frágil. Pero en el fondo, sabía que si fracasaba allí, nunca podría mirar hacia atrás sin arrepentimiento. Buscar un cambio era también honrar lo que su padre había hecho, aunque sus caminos parecieran divergentes. ¿Qué te hace pensar que podrías manejarlo tú solo?, replicó finalmente su padre, la mirada menos dura pero aún así cautelosa. La pregunta quedó flotando en el aire. Pero lo que su padre consideraba como una desventaja, Miguel la vio como una oportunidad para demostrar que el conocimiento, cuando se combina con la pasión, puede finalmente ser el motor del cambio. Porque tengo la determinación y el deseo de aprender. Eso, papá, es la mayor fuerza que puedo llevar a cabo, fue lo único que le pudo responder. Las palabras de Miguel reverberaron en su propia alma. Aquellas frases no solo iban dirigidas a su padre, también lo estaban guiando a través de sus propias inseguridades. Ahora, la real prueba comenzaba a fraguarse en su mente. ¿Realmente estaba listo para hacer lo que había propuesto? Precisamente en ese momento de introspección, vio que don Ramón se había acercado sigilosamente, lo que activó en él un renovado sentido de urgencia. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su padre ni de su comunidad. Las decisiones y pasos que estaba dispuesto a tomar resonarían más allá de él mismo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, la voz de su padre se tornó grave. Si te atreves, yo te seguiré, pero después no habrá vuelta atrás. Y así, con la mirada entrelazada entre el padre y el hijo en medio de la plaza, un nuevo camino se desplegaba ante Miguel, uno que lo obligaría a superar más que el escepticismo de su padre. Enfrentaría un ecosistema lleno de dudas y esperanzas, donde tendría que demostrar lo que realmente podía lograr. El crujir de esa decisión en el aire indicaba que el siguiente paso se avecinaba, y con ello, un compromiso no solo con su sueño, sino con un futuro que podría abrir puertas inesperadas. Sin embargo, en el fondo sabía que esta era solo la primera fase de un viaje que lo llevaría a confrontar dilemas más grandes, y su verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría cambiar su destino sin perder su esencia? Miguel miró a su padre, sintiendo la presión de la decisión inminente. La profunda incredulidad en los ojos de su papá le hacía cuestionarse si realmente estaba preparado para llevar a cabo la propuesta, pero sabía que no había vuelta atrás. Aquella conversación podría ser el catalizador de su metamorfosis. El grupo que los rodeaba comenzó a dispersarse, mientras algunas miradas curiosas se mantenían fijas en él. La atención del entorno se transformó en un espacio para la reflexión. Miguel sentía que no solo se enfrentaba a su padre, sino a sus propias inseguridades, a sus dudas más íntimas. Sabía que demostrar su valía requeriría un esfuerzo titánico, una constante prueba de habilidad y determinación. Los días siguientes se desdoblaron en una especie de ritual.
Se levantaba antes que la luz del sol y se sumergía en la investigación. Los libros de agricultura, los blogs de expertos y los vídeos sobre técnicas modernas invadieron su espacio. La ambición lo empujaba, y su determinación era tan vasta que a ratos se sentía invencible. La posibilidad de cambio resonaba en su mente, pululando entre sueños y promesas. Mientras tanto, su padre, ajeno a la ilusión de su hijo, seguía aferrándose a sus creencias tradicionales, como un barco anclado al puerto. Miguel sentía la desconexión y la tristeza de no poder compartir sus descubrimientos, pero la resistencia de su padre servía como motor para su motivación. Sabía que invitaba a su progenitor a una nueva forma de pensar, pero no podía forzar su camino. Esa responsabilidad caía sobre sus hombros. Entonces llegó el día en que, con un campo a su disposición, Miguel había preparado una pequeña parcela para experimentar sus ideas. El terreno, seco y modesto, esperaba ser un escenario para su audaz intento. Con un cuaderno en la mano y un mapa mental en su cabeza, marcó los pasos a seguir, esquematizó los cultivos y planeó los riegos. No sabía si todo funcionaría, pero tampoco podía dejar de intentarlo. Al amanecer del primer día de siembra, Miguel sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Frente a él, los surcos estaban preparados, lo que simbolizaba no solo la esperanza de cosechas distintas, sino la posibilidad de cambiar no solo la dinámica familiar, sino su destino profesional. A cada trasplante de semilla a la tierra, se sentía un paso más cerca de su legitimidad. Sin embargo, en el fondo, la voz crítica de su padre seguía resonando, cuestionando su capacidad. ¿Podrás lidiar con lo inesperado?, parecía preguntar cada vez que miraba hacia atrás y lo veía ahí, a lo lejos, observando con ojos de ceño fruncido. Esa presión lo instaba a demostrar su valía no solo ante su padre, sino ante sí mismo. Miguel sabía que en su interior existía un fuego que, al no ser alimentado, podría extinguirse. Los primeros brotes comenzaron a emerger y con ellos la ilusión que había estado cultivando. La textura vital de la tierra, el contraste del verde en su forma más pura, era un aliciente poderoso. Sin embargo, la llegada de las tormentas traía vientos de incertidumbre. Cada día se tornaba una prueba donde Miguel debía aprender a gestionar no solo los cultivos, sino sus emociones. Las dudas regresaron como sombras. La presión por hacer todo perfecto lo llevó a un punto de quiebre en que se cuestionó: ¿esto realmente lo puedo manejar? Las inseguridades llenaron el aire espeso de su lucha interna. En su soledad, se dio cuenta de que no todo estaba bajo su control y eso lo llevó a una revelación. El aprendizaje es un proceso, y fracasar no era lo más aterrador, sino detenerse ante el miedo. Aceptar los errores como parte del crecimiento era fundamental si quería avanzar. Pero lo que no sé es cómo explicarle a papá la esencia de este viaje, reflexionó, reconociendo que su cruce dependía también de las palabras que no había dicho. La tensión en el aire cosechó un nuevo impulso en él. Era hora de presentarle los resultados de su esfuerzo. Había llegado el momento de enfrentar no solo su destino, sino también a su padre. Nuevamente, con el corazón palpitante, se preparó para el encuentro. Sabía que su camino estaba lleno de riesgos, pero el deseo de mostrar lo que había aprendido, y cómo esto podría beneficiar a ambos, pulsaba con fuerza dentro de él. La sombra de su padre era tanto un bloque como una guía, y antes de que se diera cuenta, la inminencia del momento ponía todo en juego. El estallido de emociones lo empujó hacia adelante. ¿Podría su padre ser testigo de una transformación que él mismo aún estaba explorando? ¿Estaría listo para aceptar lo que Miguel había sembrado en el campo y en sí mismo? Las respuestas se asomaban en el horizonte, y con cada latido, Miguel sabía que debía estar listo para afrontarlas. Este no era solo un cambio, era una confrontación de lo que había sido y de lo que podría llegar a ser. Miguel respiró hondo, notando cómo la adrenalina y el miedo luchaban por dominar su mente. La parte racional de sí mismo sabía que debía ser valiente. Sin embargo, al volver a concentrarse en su parcela, se dio cuenta de que no solo plantaba semillas en el suelo, sino también expectativas en su corazón. Cada pequeño brote que emergía era un testimonio de su esfuerzo, pero también una representación de su necesidad de aceptación. Aquella mañana, el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda, un recordatorio de que el trabajo duro estaba dando sus frutos. Miguel se acercó a su padre, que se mantenía a la distancia, observando con una crítica silente.
Las manos callosas de su padre, marcadas por los años de labranza, lo llenaron de una mezcla de admiración y desasosiego. Miguel se preguntó si cumpliría con la visión que su padre había cultivado durante tanto tiempo. En cuanto Miguel se acercó, sintió como una presión invisible lo rodeaba, como una barrera, una atmósfera densa creada por las expectativas de su padre. Sin embargo, estaba decidido a romper ese silencio que había dominado su relación durante años. Esa semana, había aprovechado cada minuto para perfeccionar su discurso. Sabía que necesitaba comunicar no solo los resultados de su esfuerzo, sino también la transformación que había ocurrido dentro de él. «Papá», comenzó, con la voz temblorosa pero firme, «quiero mostrarte lo que he aprendido». Las palabras dejaron escapar una liberación que había estado contenida demasiado tiempo. Al mismo tiempo, una sombra de duda rasguñó su mente, ¿y si él no ve lo que yo veo? Miguel caminó hacia el sector de cultivos más exitosos, un lugar donde los tomates crecían vibrantes y las lechugas brillaban bajo el sol. A medida que se detenía aquí y allá para explicar las técnicas aplicadas, sintió que su propio conocimiento crecía y se afirmaba. Era un acto de reconocimiento hacia su propio esfuerzo. Sin embargo, la mirada crítica de su padre lo seguía, y a cada momento compartido, Miguel sentía que la sombra entre ellos se mantenía. Al concluir su recorrido, se enfrentó a su padre. La duda se alojaba en su pecho. «No se trata solo de estos cultivos, padre», dijo, obligándose a mostrar vulnerabilidad. «Se trata de entender que el cambio es posible, que hay nuevas formas de cultivar no solo la tierra, sino también nuestras perspectivas». El padre de Miguel inclinó un poco la cabeza, como si sus palabras le hicieran eco. Pero el ceño fruncido continuaba, haciendo que Miguel se cuestionara si su mensaje realmente había llegado. En su interior, luchaba con el deseo de ser comprendido y el temor de ser rechazado. El ruido del viento entre los árboles hizo que el momento se tornara más tenso. Las horas parecían deslizarse, cada segundo cargado de una tensión psicológica palpable. Miguel entendió que este no era solo un intento de mostrar, sino un acto de reconocimiento de su crecimiento personal. La lucha interna que había experimentado se manifestaba ahora en su deseo por ser visto tal como era, y no como el hijo del hombre que había sido. De repente, su padre, en un gesto inesperado, se acercó un paso más. El silencio que siguió contenía posibilidades inexploradas. «¿Y qué harás si este esfuerzo no resulta?», preguntó, con una neutralidad que casi dolía. Miguel sintió que la respuesta guiaba su camino, un camino que podría implicar fracaso, pero también aprendizaje. «Si no resulta, lo intentaré de nuevo. Habrá algo que aprender de cada intento». Sabía que la valentía no era la ausencia de miedo, sino su confrontación. Ese momento de honestidad se transformó en un punto de inflexión. Cuando su padre lo miró, ya no hubo solo ceño fruncido, había un destello de curiosidad que encendió la esperanza en el corazón de Miguel. La batalla interna de su progenitor no estaba tan distante. La conversación reveló un nuevo terreno entre ellos, una posible senda hacia una conexión más profunda. Pero, ¿sería suficiente para sellar el cambio? Miguel sentía que estaba al borde de una revelación, una transformación no solo en su vida personal, sino también una oportunidad para redefinir la relación con su padre. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar hacia esta posibilidad, una tormenta repentina sacudió el horizonte. Nubes oscuras comenzaron a acumularse, dejando presagiar no solo un desafío en los cultivos, sino también en su comunicación con su padre. La incertidumbre del clima exterior se reflejó en la lucha interna que Miguel aprendía, generando una atmósfera de inminente crisis. Mientras sus mentes chocaban, Miguel sabía que este era solo el inicio. ¿Cómo navegaría este nuevo desafío que amenazaba con desmoronar los avances que había hecho? La tormenta externa simbolizaba un viento de cambio que se avecinaba, y al mirar a su padre, Miguel sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Estaría listo para enfrentarlo? Miguel observó cómo las nubes se agolpaban en el cielo, pero su mente estaba aún más revuelta. La tormenta no solo amenazaba su trabajo en el campo. Había destellos de ansiedad sobre lo que la plática con su padre podría desencadenar. Mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, se preguntó si ese instante de conexión había sido suficiente o si, al final, terminaría siendo una efímera ilusión. Decidió que no podía dejarse vencer por el clima.
Se movió rápido, cada paso firme en el suelo empapado revelando una determinación renovada. Había algo palpable en el aire, el momento presente era crucial. Si algo había logrado hasta ese momento, era entender la importancia de actuar frente a la adversidad. Su mente se centró en cada acción que pudiera mitigar el impacto de la tormenta inminente. Debo reforzar los cultivos, repetía para sí. No solo los tomates y las lechugas necesitaban protección, su espíritu se oponía a ser arrasado por el viento de la desconfianza. Comenzó a reunir herramientas, una tarea que lo mantenía en movimiento, frenando la ansiedad. La práctica de prepararse lo distraía de las dudas que amenazaban con consumirlo. Mientras se concentraba en asegurar el invernadero, una imagen se le presentó de manera vívida. La mirada de su padre cuando había compartido su aprendizaje. Había un destello que aún continuaba brillando en su mente, como un pequeño fuego que necesitaba ser alimentado. Fue ese pensamiento el que lo impulsó a dar un paso más. No solo quería cultivar el campo, sino también sus relaciones, comenzando por la que tenía con su padre. Miguel se detuvo un instante y respiró profundamente, sintiendo el peso de todas las decisiones que había tomado. ¿Y si el cambio era más grande de lo que había imaginado? Reflexionó sobre el poder de las palabras que compartió. Había revelado una parte de sí mismo que antes era un secreto, un acto de valentía del que no podía arrepentirse. Cuando estuvo listo para abordar el siguiente paso, miró hacia su padre. Este seguía de pie, observando, pero esta vez sin una crítica en su mirada. Miguel se preguntó si sería el momento adecuado para abrir de nuevo la conversación. Pero el viento arremetía, y antes de pensar en palabras, un rayo iluminó la escena, llevándolo de regreso al presente. La inminente tormenta era una metáfora de su vida, llena de incertidumbres, pero también de promesas de crecimiento. Desconcertado por la posibilidad de que todo su esfuerzo se desmoronara bajo la presión externa, Miguel sintió que debía comunicar lo que había descubierto en su interior. Con este impulso, dio un paso hacia su padre, su voz temblando pero decidida. «Juntos podemos enfrentar esto, papá». «No solo la tormenta, sino todo lo que viene», dijo, buscando transmitir no solo sus palabras, sino su compromiso con el proceso. Los ojos de su padre lo miraron intensamente, como si buscara no solo entender, sino también encontrar el camino para avanzar juntos. Había existido una conexión hasta ese momento que él no había anticipado, y ahora se manifestaba en la tensión del aire. Sin embargo, una nube de dudas seguía persistiendo. ¿Era esto suficiente para cambiar la dinámica? La lucha interna entre el deseo de abrirse y el temor al rechazo aún permanecía. ¿Y si no podemos manejar la presión?, preguntó su padre con una voz bajo, casi un susurro, evidenciando que las inseguridades también lo atormentaban. La validación de sus propias inseguridades sacudió a Miguel. Ello lo llevó a cuestionarse si realmente era capaz de llevar esta carga. Mientras una ráfaga de viento se levantaba, Miguel respiró hondo. Tal vez debamos enfrentarlo juntos. Podemos aprender a cuidar de nuestros cultivos y entre nosotros, propuso, su voz intentando mantenerse firme. Esa respuesta resonó en sus corazones como un eco. ¿Sería capaz de estructurar un camino hacia la reconciliación mientras enfrentaba la tormenta que arremetía? Las nubes oscuras prometían un desafío inminente, y mientras el trueno retumbaba, Miguel superó una barrera personal. Pero, ¿podrían ellos realmente comprometerse el uno con el otro entre el caos que se acercaba? La tormenta estaba a punto de comenzar, tanto fuera como dentro de Miguel. La decisión que estaba a punto de tomar definiría las siguientes etapas de su desarrollo, tanto personal como familiar. La incertidumbre se intensificaba, y en su interior sabía que el futuro se basaba en la conexión que pudieran forjar. Con el cielo amenazante sobre ellos, su vida podría cambiar de manera irreversible. ¿Estaba listo para enfrentar la tempestad? La tormenta se desató con fuerza, y el fuerte viento trajo consigo no solo lluvia, sino una oleada de emociones que Miguel había estado acumulando. Estaba al borde de la transformación, y a medida que el agua caía sobre el terreno que había cultivado con tanto esfuerzo, sintió como también se lavaban sus inseguridades. Esto no es solo una prueba para mis cultivos, pensó, sino un reflejo de lo que he estado tratando de sembrar en mi vida. Mientras la lluvia saturaba la tierra,
Miguel y su padre se prepararon para proteger lo que habían cultivado, tanto en el campo como en su relación. Armados con herramientas y determinación, comenzaron a trabajar juntos, sus movimientos sincronizándose en un complicado pero armonioso baile de trabajo en equipo. La comunicación fluyó, cada instrucción y cada mirada se convirtieron en lazos más fuertes que nunca. «Aguanta fuerte la estructura del invernadero, papá», gritó Miguel mientras las ráfagas de viento intentaban derribarlo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante Miguel vio algo más que la habitual desconfianza. Había un destello de reconocimiento y respeto. Era un momento decisivo, un instante en el que comprendieron que estaban en el mismo barco, enfrentándose a la misma tormenta, tanto literal como metafórica. Mientras la lluvia llenaba los surcos, Miguel se dio cuenta de que había un cambio en el aire. No solo la tormenta estaba revitalizando la tierra. Su esfuerzo compartido comenzaba a deshacer los muros que se habían erguido entre él y su padre. Con cada nuevo desafío, construían un puente sobre sus diferencias. El proceso de trabajar juntos no solo aseguraba sus cultivos, sino que sembraba semillas de reconciliación y entendimiento en sus corazones. Al concluir la tormenta, un aire fresco y renovado colmaba el ambiente. Miguel y su padre, empapados y exhaustos, se detuvieron para descansar bajo un viejo árbol que había resistido muchas tempestades. «Cada intento de cambio trae consigo desafíos», dijo Miguel, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por la corteza. «Pero también trae oportunidades para crecer, juntos». La mirada de su padre había cambiado a lo largo de aquel día. Ahora, en sus ojos, Miguel podía ver que había comenzado a vislumbrar la posibilidad de que los métodos tradicionales podrían coexistir con nuevas prácticas. «Quizás debas enseñarme estas cosas que has aprendido», admitió con humildad. Era un reconocimiento, no solo de su esfuerzo, sino de su evolución. Fue un momento certero. La honda lucha que había vivido hasta entonces se había convertido en un lazo genuino que unía sus caminos. Días después, mientras las primeras semillas brotaban y florecían, Miguel presentó a su padre un plan para implementar sus nuevas técnicas en todas las tierras de la familia. Se sentaron juntos, y el viejo miedo que una vez había invadido el hogar se desvaneció lentamente. La confianza empezaba a florecer, y no solo en sus cultivos. Las palabras compartidas entre ellos ya no eran solo obligaciones familiares, sino una conversación sincera entre pares. Miguel había logrado no solamente su objetivo personal de instaurar nuevas técnicas, sino también un reconocimiento en la comunidad. Algunos vecinos comenzaron a visitarlos, interesados en aprender lo que él había logrado. Se organizó una reunión donde la gente se acercaba a escuchar sus experiencias, y Miguel se sintió pleno. Se dio cuenta de que sus esfuerzos estaban dando frutos, no solo en su campo, sino también en la vida de los demás. En medio de este renacimiento personal, Miguel comprendió que su viaje no era únicamente sobre transformar la agricultura familiar. Había cultivado un nuevo sentido de pertenencia y respeto, tanto hacia sí mismo como hacia su legado familiar. La tormenta había hecho florecer no solo las plántulas sino las relaciones, y ahora, su familia tenía un propósito común. La última mañana antes de la próxima siembra, Miguel se sentó a reflexionar. Ya no veía el campo como un espacio de lucha, sino como un jardín de oportunidades. Agradecido por el pasado y lleno de ambiciones para el futuro, su interior se inundó de una confianza que nunca había imaginado. Se sintió listo para enfrentar nuevos desafíos, con su padre a su lado, respirando el mismo aire de transformación y esperanza. Ya no había dudas en su mente. Había aprendido que la verdadera esencia del crecimiento no era solo cultivar la tierra, sino cultivar las relaciones humanas. Había conquistado su temor, y lo que antes parecía un pacto imposible ahora se había convertido en un nuevo comienzo. Miguel sonrió al pensar en el futuro que le esperaba. Este es el momento perfecto para que ustedes también formen parte de sus historias de éxito. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es vital. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es fortalecer nuestra comunidad,